8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con nuestro segundo invitado, lo vemos ya conectado vía telemática. Nos acompaña el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, exministro de Energía. En fin, ¿cómo está, economista Acosta? Qué gusto saludarle, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias, primera emisión en Radio Pichincha. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Esta tarde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, dirigida por el señor Fernando Villavicencio, empezará por fin a dar trámite a la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. A partir de las 16 horas está previsto que esta comisión se reúna para conocer y calificar al menos un centenar de solicitudes de práctica de prueba dentro de este caso. No obstante, esta petición estuvo reposando en la Asamblea Nacional aproximadamente una semana, y si no hubiese sido por la presión ciudadana en cierta medida de los propios legisladores, posiblemente este caso continuaba estancado en manos del señor Fernando Villavicencio. ¿Qué opinión le merece a usted desde su experiencia como expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, como político, como ciudadano, el manejo que se está dando a este caso? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Yesenia y Alexis. Puede tomarse el tiempo que quiera el señor presidente de la Comisión de Fiscalización, pero eso no le va a impedir que se lleve adelante el juicio político. Aún en el supuesto caso de que no hubiera un informe de dicha comisión, la Comisión de Fiscalización, el Pleno de la Asamblea Nacional puede, en 30 días, comenzar ya a impulsar el proceso político, el proceso de juicio político del presidente de la República. No es que él puede este rato bloquear el juicio político. Él lo que está tratando es de circunscribir la discusión en un solo tema, el caso de peculado, y va a tratar de impedir que se presenten otras cuestiones para llevarle a la Asamblea Nacional a esa discusión. Pero eso sería hacerle el juego a quienes defienden al presidente Guillermo Lasso, que además no está entendiendo que está afrontando un juicio político y nombró un procurador a que le represente frente a la Corte Nacional de Justicia. No estamos en un juicio penal, señor presidente de la República, estamos en un juicio político. El juicio penal posiblemente vendrá después. Eso es otra cuestión, eso es otro tema de discusión. Ahora lo que se tiene que abrir la puerta es al juicio político que está establecido en la Constitución de Montecristi. Una Constitución que está demostrando en la práctica su vigor para que se procesen este tipo de crisis dentro de la institucionalidad democrática. Recuerden ustedes que crisis complicadas, difíciles, que vivió el país en épocas recientes se resolvieron afectando la Constitución. Bucarán en el año 1997, Maguad en el año 2000, Gutiérrez en el año 2005. Por eso en Montecristi discutimos las posibilidades que se deberían construir para que estas crisis se resuelvan siempre en el marco de la institucionalidad democrática. Ese es el tema de fondo y esta es la cuestión que yo quisiera relevar. Y la discusión en el juicio político no tiene que circunscribirse solo en una cuestión. Tratándose de un juicio político hay como incorporar muchas otras cosas que son las que este rato están complicando la vida al pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, la inseguridad. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle. A ver. El gusto es mío, pero no les veo a ninguno de los dos. ¿Cómo que no? Ni a ti, Alexis, ni a Yesenia. No sé por qué me tienen así cerrada la visión. Debe ser por cuestiones de la cámara que tenemos nosotros. Es que tenemos varias cámaras, una que le apunta a Licenia, otra que me apunta a mí y otra que apunta a todo el estudio. Entonces ahí capaz de eso impide. No, aquí solo apunta algo que dice Radio Pichincha. Sí, pero si tuviera un retorno ahí con su celular y pone en el YouTube, ahí nos va a ver. No, yo no estoy con el celular, estoy con mi computadora en este momento. Economista, coincidiendo plenamente con lo que usted dice, creo que la Constitución de Montecristi en estos casos, y fíjese lo manoseada que ha sido, y yo ahí quiero su criterio con respecto de el rol paupérrimo que han desempeñado medios de comunicación y periodistas para torcer la verdad. Porque tanto el juicio político como, por ejemplo, la figura de la muerte cruzada, de la cual podría echar mano el presidente Lasso, son dos figuras constitucionales que están dentro de ese librito que ha sido manoseado y desprestigiado en estos días.
y vemos que hay medios de comunicación y periodistas que insisten en que está en juego la democracia y que lo que están procurando hacer es impulsar un golpe de Estado, que el juicio político prácticamente lo que hace es desestabilizar la armonía que aparentemente hay para estos señores, para los cuales no han ocurrido los 3 femicidios de este fin de semana, ni las 5,000 muertes violentas durante el 2022, ni todo el fin de semana de violencia, el feriado de terror que vivimos ahora, ni los coches bombas, ni nada. Parecería que el Ecuador es una maravilla, es una isla de paz, es un país que camina muy seriamente hacia el desarrollo, hacia el progreso, y que claro, estos grupos desestabilizadores que quieren dar un golpe de Estado, quieren tumbar a un gobierno democrático como el de Guillermo Lasso. Me parece que hay que hacer varias puntualizaciones. Una fundamental: cualquier solución a una crisis política que se va a dar en el ámbito político, que respete la institucionalidad democrática, es decir, que esté en el marco de lo que establece la Constitución, no es desestabilizador. Punto 1, clave y sin rodeos. Es más, yo no niego que vivimos una desestabilización, pero no como resultado del impulso del juicio político, sino como resultado del desgobierno del presidente Guillermo Lasso cuando se trata de atender a los intereses populares. Es un gobierno preocupado de atender los intereses de los grandes grupos económicos. Cumple las recetas del Fondo Monetario Internacional y tenemos una macroeconomía, entre comillas, ordenada, cuando la economía del pueblo ecuatoriano no solo que está desordenada, sino que está caótica y que está generando situaciones de enorme pobreza, de enorme miseria, de enorme frustración. Eso es lo que genera la verdadera desestabilización. Aquí, si queremos poner un nombre y apellido de la principal persona responsable de la desestabilización que está atravesando el Ecuador, es Guillermo Lasso Mendoza. No hay para qué engañarnos. Ese es un primer punto. Un segundo punto que me parece fundamental es el hecho de ver la fortaleza que está demostrando la Constitución de Montecristi. Una Constitución vilipendiada, una Constitución atacada, una Constitución que es motivo o fue motivo de muchas críticas y que se llegó a decir que es una Constitución hiperpresidencialista. Estamos viendo que hay varias opciones de cómo se puede cambiar de presidente de la República en el marco de la Constitución. ¿Qué es lo que discutimos en Montecristi? Yo me remitiría, por ejemplo, si alguien quiere leer, al Acta 71 del 28 de junio del año 2008, donde se discutía todas estas cuestiones: el juicio político, la muerte cruzada desde la Asamblea Nacional, la muerte cruzada desde el presidente de la República, la revocatoria del mandato, la renuncia del presidente de la República. Varias opciones. ¿Por qué discutíamos eso? Porque teníamos en la memoria muy fresco el proceso que se vivió con 3 gobernantes que fueron derrocados, afectando la Constitución. Bucaram, 1997. Donde Maguad, lo declararon loco. 2000. Y además Gutiérrez, no hubo un proceso de sucesión ordenado. Loco. Además, porque no hubo juicio político en el caso de Bucaram. Se asumió la idea de que era loco y que no tenía capacidad mental para gobernar. Y entre otras de esas barbaridades, se decía que es loco porque él mismo se había reconocido como loco. Esos son temas que hay que reconocerlos. Lo mismo sucedió con Gutiérrez. Entonces, ¿qué queríamos en Montecristi? Tener una constitución que sea suficientemente vigorosa para enfrentar los problemas políticos. Y entonces ahí se planteó, uno, la revocatoria del mandato, el juicio político, y también, y el caso de la revocatoria del mandato, se abrió la puerta porque posibilidades de revocatoria del mandato para todas las personas electas por el pueblo había ya en la Constitución del 98, pero era tan complicado ponerlo en práctica que eso era inviable. En la Constitución de Montecristi se abrió esa posibilidad, y también las 2 muertes cruzadas, con lo cual se construyó una cosa nueva en el marco político y jurídico, cuando hay la posibilidad de que el presidente disuelva la Asamblea y la Asamblea destituya al presidente. Esto es una cuestión que está a caballo entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Esta es la oportunidad inclusive de ver si eso también funciona. La Constitución de Montecristi, más allá de algunas cosas que se podría revisar, está demostrando su vigor y su fortaleza. Yo les invito a que revisen
los planteamientos de quienes estaban en oposición en el año 2008, cuando se proponía la muerte cruzada desde el presidente de la República, opción que también la puede usar el presidente Guillermo Lasso. Y se decía que esa es la vía para fortalecer el poder del presidente de la República. En esa época era Rafael Correa. Y ahora estamos viendo que esa opción podría ser también otra válvula de escape si la crisis se complica. Pero de cualquier manera, lo que está absolutamente claro es que tenemos una constitución vigorosa, que tenemos que fortalecerla y que tenemos que ampliar en su práctica y en su vigencia. Ahora, economista Costa, hay voces ya que señalan que la institucionalidad del país está tan debilitada a niveles increíbles que sería pertinente crear una nueva constituyente. Estamos en un momento, ¿existe la posibilidad, resolvería algo esa opción? Personalmente creo que no. Nosotros tenemos desde 1830 21 constituciones. 20 entraron en vigencia. La del año 38 en el siglo pasado no entró en vigencia. El hecho real y cierto es que en el Ecuador nos hemos acostumbrado a creer que con una nueva constitución se van a enfrentar los graves problemas que estamos atravesando. Y en este caso hay voces que dicen eso, que tienen sus intereses. Hay quienes que se creen que hay que hacer una suerte de borrón y cuenta nueva para volver a jugar en la vida política nacional, porque están impedidos jurídicamente. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo, no necesito ni siquiera mencionarlo. Hay otros que están muy preocupados porque saben si la Constitución de Montecristi se pone en vigencia, sus privilegios están en peligro. Y hay otra gente que seguramente de buena fe cree que vamos a resolver los problemas con una nueva Constitución. Yo no creo eso. Pero si fuéramos a avanzar hacia una nueva Constitución, lo que habría que hacer es recuperar y fortalecer y ampliar todos los derechos que están en la Constitución de Montecristi, las garantías y establecer mecanismos para que se cumplan esos derechos, las garantías para que se cumplan esos derechos. Por ejemplo, un derecho que debería quedar absolutamente claro e indiscutible. La salud y la educación son un derecho humano, irrenunciable, no pueden ser mercantilizados. ¿Y cómo se va a financiar eso? Estableciendo también en la Constitución una disposición que señale que quienes más ganan y quienes más tienen que financiar todas las inversiones sociales, no simplemente exportaciones de recursos naturales, no simplemente endeudamiento externo, no, sino tiene que salir del bolsillo de los que más ganan y más tienen. Tendríamos que profundizar los derechos, profundizar las garantías y hacerlos realidad, si es que vamos a una nueva Asamblea Constituyente. Pero yo no creo que sea necesario. Despleguemos la actual Constitución, hagamos valer lo que manda la actual Constitución en términos de derechos humanos, individuales, colectivos, en términos de derechos de la naturaleza. Podríamos hablar de lo que significa una meta ciudadanía ecológica. Pensemos en todas esas posibilidades que establece la Constitución de Montecristi. Para las crisis lo que necesitamos sí es siempre más democracia, nunca menos. Ahora, economista, hablando de lo más próximo, que es el juicio político de Guillermo Lasso, usted, otra cosa con la cual coincido plenamente, es que ni el presidente ni su equipo de gobierno ha entendido bien, o capaz lo entendieron bien, pero tratan de confundir. Creo que más bien esa es la salida que ellos están buscando, confundir a la gente de que este no es un proceso político, sino que es casi un juicio en un tribunal, ¿no? Entonces por eso pone un procurador síndico a que lo defienda, por eso en entrevistas en televisión el presidente, con un absoluto desconocimiento de lo que es la Constitución, dice me van a procesar políticamente sin haber pasado por la justicia, como que si fuese necesario una sentencia para procesarlo políticamente, lo cual no es necesario. Entonces, bueno, pero con todo eso yo estoy totalmente de acuerdo, el presidente está confundido o está tratando de confundir a la población, pero lo que está clarísimo para la gente es que en la Asamblea hay 137 voluntades. Y de esas 137 voluntades se necesitan 92, que es la mayoría calificada, para censurar y destituir al presidente de la República. El problema es que a estas alturas hay estos rumores de que Pachacuti está negociando, de que hay tantos de UNES que están negociando, que el Partido Social Cristiano está negociando. Entonces ahorita ninguno escapa a esto, ¿no? Pero el problema es que no está en juego ni la curul de los 137, ni únicamente la presidencia de Lasso. En juego está un país que, como bien decíamos nosotros hace un momento en el comentario, un país que se desangra todos los días. Empecemos por algo y clarifiquemos el asunto. El presidente Guillermo Lasso no está confundido.
su gobierno no está confundido. No es que no entienden, sino lo que pretenden es hacer creer a la ciudadanía de que se trata de una suerte de juicio político con criterios de manejo penal, y eso es falso. El artículo 129 de la Constitución es muy claro. El artículo 129 es el que habla del juicio político, establece los mecanismos, los procesos que tienen que seguirse en un juicio político. Ahí se dice con absoluta claridad que para empezar el juicio político, para llevar adelante el juicio político, para realizar el juicio político, no se necesita que haya habido previamente un juicio penal. Primer punto. Segundo punto, entonces, esto no es un juicio penal, esto es un juicio político. Y tercer punto, es cierto que la Corte Constitucional determinó una de las causales para abrir la puerta del juicio político, el tema del peculado, que tiene que ver con el peculado que habría cometido Guillermo Lasso cuando se firmó un contrato con Flopec. ¿Ya? El tema no es ese, el tema no es que Guillermo Lasso estuvo directamente involucrado en la firma de ese contrato, sino su irresponsabilidad política, pues habiendo conocido los problemas, no denunció y evitó, no dio paso a la anulación y a evitar el peculado. Ese es un punto que hay que discutir. Y yo sugeriría a los miembros de la Asamblea Nacional que concentren su atención en ese punto para que esté sólidamente fundamentado y no aparezca posteriormente cualquier intento de echarse abajo el juicio político a través de la Corte Constitucional, pero que no se queden solo en ese punto. Es un juicio político que tiene que abrir el abanico. Sería muy interesante que los miembros de la Asamblea Nacional, los distintos grupos políticos, sobre todo los más sólidos, más serios, más responsables, se distribuyan los temas. Uno es el tema de Flopec. Ese es el tema que abrió la puerta en la Corte Constitucional, lo acabo de decir. Pero hay otros temas importantes. Es indispensable hablar de los papeles de Pandora. No de Pandora, Panama Papers, los papeles de Panamá. Los Pandora Yo Papers. creo que ese es un tema muy importante. Es importante hablar del tema de la inseguridad. Un gobierno que no esté invirtiendo para afrontar los temas de inseguridad, las denuncias que comienzan a aparecer, las cifras del año pasado, que creo que no se gastaron ni el 50% de lo que estaba presupuestado en términos de la seguridad ciudadana. Eso es una enorme responsabilidad política. ¿Cuánto se gastaron pintando patrulleros para que ahora estén varados en las calles dañados, no? Sin lugar a dudas, hay muchas cosas. Todo el tema de la corresponsabilidad del presidente Guillermo Lasso por la acción de su gran cuñado o gran padrino. La supuesta relación con la mafia albanesa. También. La mafia albanesa, todos esos temas. La muerte de Cherres. Hay muchos más temas, por supuesto. Yo me puedo pasar la mañana señalando todos los temas, empezando por el hecho del mal manejo económico, que no se haya dado paso, por ejemplo, a una adecuada inversión pública. La última cifra elevada de inversión pública se realizó en el año 2013, con más del 6% del Producto Interno Bruto. De ahí en adelante comenzó a caer, por la economía se estanca desde el 2014 y comienza en una caída en picada en el gobierno de Moreno y luego en este gobierno de Lasso. En el gobierno de Lasso la inversión pública llega el año pasado al 1.8%. De ese 1.8%, apenas el 0.5% es del gobierno central. El resto es de los gobiernos autónomos descentralizados. Y alguien dirá, ¿qué tiene que ver, economista, esta cuestión del Producto Interno Bruto, la inversión pública, con nuestra vida? Mucho, porque no hubo inversión social, en educación, en salud, vialidad, el tema de la seguridad. O sea, todas esas cuestiones. Y la Asamblea Nacional, sobre todo asambleístas responsables, deberían asumir este reto pensando que no es una cuestión que se resuelve en las cuatro paredes de la Asamblea Nacional, sino que este es un foro público. Debería ser un momento de atención nacional para que esta discusión dilucide por qué es indispensable cambiar de presidente de la República. Economista. Y que ojalá esto no quede simplemente en un ejercicio democrático, pero que luego sea frustrado por las intenciones maliciosas de algunos grupos o por los intereses económicos de algunas personas o por la influencia que puede tener el hombre del maletín. Pero ahí yo le quería preguntar, y le soltaba hace un momento esa inquietud. UNES sacó un comunicado y dijo, aquí están los 47. Un periodista antes dijo, hay 5 de UNES que están negociando y no sé qué. Alexis, discúlpame, pero yo no sé nada de esas cosas. Yo no estoy en esos... Pero, a ver, le quiero preguntar algo. En Pachacutic
hay legisladores que han asumido casi el rol de defensores del presidente Lazo. Uno Así de ellos es Vanegas. Sin lugar a dudas, yo siempre he dicho, no entiendo cómo está ese señor en una lista de Pachacuti, pero bueno, esa es la realidad. Este momento no vale llorar sobre la leche derramada, no vamos a cambiar nada, lo que tenemos es que ver cómo seguimos hacia adelante. Por eso es importante que quienes van a llevar adelante el juicio político estén bien preparados. A mí no me molesta para nada si van a leer un texto. Es preferible que lean un texto a que entren en un ejercicio de verborrea vacía que a la postre frustra a la ciudadanía. Tienen que ir muy bien preparados y tenemos que generar las condiciones para que esto sea parte de un gran debate nacional. No solo se debe abordar el tema de Flopec, que hay que tener en cuenta, insisto, para que después la Corte Constitucional no intente bloquear. Hay que hacer de esto un ejercicio democrático, esto es un foro político, esto tiene que ser una oportunidad para fortalecer la democracia en el país. Y ojalá esto no se frustre porque hay ciertas maniobras, ciertos contubernios que luego frustren este juicio político. Sobre eso yo le quería preguntar, economista Acosta, ¿en qué medida este pedido que ha hecho el presidente de la Comisión de Fiscalización de solicitar a la Corte Constitucional hacer un seguimiento y control del dictamen del juicio político al presidente Lazo puede influir, frustrar de alguna manera este proceso, postergarlo, dilatarlo, en fin? ¿Puede intervenir al momento la Corte Constitucional en medio de este proceso que es de atribución de la Asamblea? No, para nada. Son fuegos de artificio. Lo que quiere el señor presidente de la Comisión de Fiscalización es que la discusión se centre como en un embudo en un solo tema, peculado, Flopec. Y ahí dejar toda la discusión, no. Al contrario, hay que darle la vuelta al embudo. Sin descuidarse el tema de Flopec, hay que abrir la puerta a todos los temas nacionales y a todas las cuestiones. Sin lugar a dudas, luego habrá algún intento de impulsar una inconstitucionalidad, una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Por eso insisto, tienen que estar adecuadamente preparados para manejar la cuestión del peculado. Y yo creo que hay mecanismos y argumentaciones y me imagino que evidencias sustantivas y suficientes para vincularle al presidente de la República, pero no es la única cuestión, hay que abrir el escenario. Y luego habría que ver realmente cómo se va a procesar dentro de la Asamblea Nacional esta cuestión. Lo que sí es claro es que supongamos que el hombre de maletín tiene éxito y que logran bloquear la votación en la Asamblea Nacional, es decir, no llegar a los 92 asambleístas para la destitución del presidente de la República. Eso no resuelve el problema político, ni la situación de angustia que está viviendo el pueblo ecuatoriano, para nada. Al contrario, los temas podrían ser manejados no dentro de la Asamblea, sino en las calles, porque la frustración está ahí presente y este gobierno no ha demostrado la más mínima sensibilidad, ni siquiera a la voz del pueblo. Porque el 5 de febrero pasado, el pueblo ecuatoriano, ese Ecuador profundo, le dijo no a Guillermo Lazo, no solo en esas 8 preguntas, sino en su manera de gobernar y en los resultados concretos de una gestión que está más preocupada de atender las demandas de los organismos internacionales fuera del país y las demandas de los acreedores de la deuda externa fuera y dentro del país y por supuesto de los grandes grupos económicos, empezando por los intereses de la banca. Supongamos que existen los 92, es más, son más, digamos, 99, 100 votos, lo destituyen a Lazo, queda Borrero. ¿Qué esperanzas tenemos de que Borrero pueda dirigir los rumbos del país, a diferencia de lo que venía haciendo Guillermo Lazo? Bueno, esa es una carta oculta. El señor no es muy conocido, no se le ha visto brillar por sus acciones, por su trabajo, por sus propuestas. Pero es una salida democrática. No es que hay que estar aquí pensando en desbancar ya inmediatamente a Borrero, porque eso sería también irresponsable. Borrero, en tanto vicepresidente electo por el pueblo ecuatoriano, debería ser el sucesor. Yo creo que son temas que tienen que quedar absolutamente claros. Habría que desear, habría que esperar que el señor Borrero se sintonice con esa angustia del pueblo ecuatoriano y impulse algunos correctivos de esa política, a mi modo de ver, nefasta del presidente Guillermo Lazo. Economista Acosta, y si nos planteamos el otro escenario, ¿qué tal que el presidente se siente acorralado, inminente su eventual censura en la Asamblea Nacional y opta por la muerte cruzada y disuelve la Asamblea? ¿Qué escenario nos espera allí? Bueno,
Ahí tenemos que seguir dentro de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Artículo 148. El presidente de la República, dependiendo de una serie de situaciones, puede impulsar la disolución de la Asamblea Nacional. Se tiene que convocar a los 7 días de ese decreto de la disolución de la Asamblea a las nuevas elecciones. El presidente puede gobernar durante 6 meses con decreto ejecutivo en el decreto ejecutivo en el ámbito económico. Cada decreto tendrá que ser aprobado en la Corte Constitucional y luego tenemos elecciones de presidente y asamblea. Y la nueva asamblea puede derogar todos los decretos impulsados por el presidente de la República. Es una salida también democrática. Yo les invito a leer lo que se discutía en la Asamblea Constituyente en el Acta 71 del 28 de junio del año 2008. Ahí había una serie de reflexiones por las cuales asambleístas de la oposición de la época estaban en contra de esta medida de la muerte cruzada impulsada por el presidente de la República. Se lee ahí, por ejemplo, lo que decía Pablo Lucio Paredes, un asambleísta que era muy inteligente de Sociedad Patriótica, que falleció, Julio Logroño, que estaban muy preocupados porque eso estaba dando mucho poder al presidente de la República. Y ahora oigo a gente que en esa época estaba en oposición al gobierno de la época, que dicen que el presidente de la República debería impulsar. Es una salida democrática. Y recordemos algo, Alexis y Yesenia, esa idea de impulsar una muerte cruzada desde el Ejecutivo, que tiene elementos de parlamentarismo, y es una mezcla nuestra Constitución que fue pensada y creada teniendo en cuenta todas las coyunturas vividas en años anteriores, ya fue planteada, al menos planteada, no puesta en práctica por el entonces presidente Jaime Roldós Aguilera. Él estuvo muy tentado casi al inicio de su gestión para impulsar una disolución de la Asamblea Nacional, solicitando al pueblo ecuatoriano que le autorice esa realización. Esos son temas que hemos ido acumulando en el tiempo y esas son cuestiones que están plasmadas en la Constitución, que está demostrando su gran fortaleza, su gran vigencia. Para cerrar, le quiero pedir que en una palabra usted defina el gobierno de Lasso y estos casi 2 años de gobierno. Un fracaso. Lasso, un fracaso. Muchísimas gracias, economista Alberto Acosta. Gracias a ustedes. Que tenga un lindo buenos día, días, economista. una gran semana. Igual. Lo propio para usted, para el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha estado con nosotros, 8:35.